Yo siempre pensé que el amor verdadero era suficiente para mantener un matrimonio a flote. ¡Qué ingenua fui! Si alguien me hubiera dicho que un simple mensaje de texto podría destruir todo lo que construí durante 10 años, me habría reído en su cara. Pero ahora entiendo que la traición no llega con un grito. Llega en silencio, disfrazada de rutina. Me llamo Laura, tengo 36 años y hace poco descubrí que mi esposo, Marcos, el hombre que juró amarme hasta el final, me engañaba con alguien muy cercano, demasiado cercano. Todo comenzó hace unos meses, cuando noté que Marcos se mostraba más distante. No era algo evidente al principio. Seguía siendo atento, pero había pequeños gestos que me inquietaban. Llegaba más tarde del trabajo, se duchaba nada más entrar a casa y siempre mantenía el teléfono boca abajo sobre la mesa. Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, me respondía con una sonrisa cansada: amor, sabes que el proyecto con Lucía me tiene loco. Es temporal. Lucía, su compañera de trabajo. Siempre hablaba de ella, pero con una naturalidad que me hacía sentir ridícula por sospechar. Lucía esto, Lucía aquello, Lucía dice que. Al principio pensé que simplemente admiraba su trabajo, hasta que un día, en una cena con amigos, noté algo en su tono cuando la mencionó. Una especie de brillo en los ojos que no supe cómo interpretar, pero que me atravesó el pecho como una aguja helada. Desde esa noche no pude dormir bien. Me repetía que estaba imaginando cosas, que los celos podían destruir lo que más amaba. Pero las señales no paraban. Cada mañana, Marcos se vestía mejor. Usaba perfume incluso los días que decía trabajar desde casa. Y empezó a cuidar detalles que antes no le importaban: el peinado, la barba, la ropa interior. Yo lo observaba en silencio, sintiendo como algo dentro de mí se desgarraba poco a poco. Un día decidí hacer algo que nunca creí capaz. Esperé a que saliera para el trabajo y revisé su teléfono. Tenía la contraseña, pero el miedo me paralizaba. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Y allí estaban los mensajes. No eran obvios, al menos no al principio. ¿Llevaste el informe? ¿Te olvidaste el cargador? Pero había uno solo, que cambió todo: aún puedo sentir tu olor en mi piel. Sentí que el aire desaparecía. El mundo se desmoronó en un segundo. Me temblaban las manos, el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. No podía creerlo. Lloré, grité en silencio y luego, sin pensar, marqué el número de Lucía. No contestó. Minutos después, Marcos me llamó. Amor, ¿todo bien? Me olvidé la carpeta en casa, ¿puedes revisarla? Su voz sonaba tan tranquila que me daban ganas de romper el teléfono. Sí, claro, le respondí fingiendo normalidad. Cuando colgué, respiré hondo y supe que tenía que confirmar la verdad con mis propios ojos. Esa misma tarde, dije que iba al supermercado, pero en realidad fui hasta su oficina. Me quedé en el coche, observando la entrada. Y ahí estaban. Marcos y Lucía, saliendo juntos, riendo, caminando tan cerca que casi se rozaban las manos. Ella llevaba un vestido rojo, él la miraba como antes me miraba a mí. En ese instante lo entendí: yo había desaparecido de su mirada mucho antes de descubrir la verdad. No quise confrontarlo de inmediato. Algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría. Durante una semana lo observé en silencio, registrando cada excusa, cada mentira. Me volví una actriz perfecta. Pero mientras fingía, algo más crecía en mí, una rabia fría, calculada. Y entonces se me ocurrió la idea del test de fidelidad. Quería hacerlo caer, pero de una forma que no pudiera negar. Quería que se enfrentara a su propia culpa sin poder escapar. Así que preparé un plan, durante días elaboré cada detalle. No podía improvisar, no con alguien tan hábil para mentir. Si algo había aprendido en 10 años de matrimonio era cómo pensaba Marcos, cómo reaccionaba, que lo ponía nervioso y que lo calmaba. Sabía exactamente cómo manipular sus emociones, y esta vez decidí usar ese conocimiento para descubrir toda la verdad. Mi mejor amiga, Clara, fue la única en quien confié. Le conté todo entre lágrimas una noche de viernes. Ella me escuchó en silencio y luego me miró con esa expresión que mezcla pena y determinación.
¿Quieres pruebas o venganza?, me preguntó. Las dos, respondí sin dudar. Así nació mi idea del test. Fingí que una agencia de marketing me había contactado para una campaña sobre fidelidad moderna en las parejas. Les pedí a Clara y a su primo, que trabajaba como fotógrafo, que me ayudaran a montar algo creíble, un falso casting donde se evaluaban reacciones ante situaciones tentadoras. La excusa era perfecta y Marcos no sospechó nada cuando le propuse participar. Nos pagarían por solo responder algunas preguntas sobre relaciones, le dije con tono despreocupado mientras preparaba café. Además, tú eres el marido ideal, seguro que te eligen como ejemplo. Se rió, me abrazó por detrás y murmuró, ¿ves? Sabía que confiabas en mí. Esa frase me dolió como un cuchillo. El día del test llegó. Lo llevé al estudio, una pequeña oficina alquilada con cámaras escondidas. Todo parecía profesional. Clara fingía ser la coordinadora, vestida con gafas y una carpeta llena de documentos. Solo responderá unas preguntas grabadas, dijo sonriendo. Él aceptó encantado. La primera parte fue simple, preguntas sobre su vida en pareja, cómo conoció a su esposa, qué significaba la fidelidad para él. Sus respuestas eran de manual. La fidelidad es lo más importante. No podría imaginar mi vida sin Laura. Yo observaba desde una sala contigua, apretando los puños. Luego vino la parte interesante, el test de atracción. Una actriz, contratada por Clara, entró a escena. Alta, elegante, con una sonrisa segura. Su tarea era sencilla, coquetear sutilmente y ver cómo reaccionaba él. Al principio, Marcos se mostró incómodo, se reía nervioso, desviaba la mirada. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a relajarse, a bromear, incluso a devolver las insinuaciones con cierta picardía. «Tienes unos ojos peligrosos», le dijo riendo. Sentí un nudo en la garganta. Luego, la actriz le preguntó, ¿alguna vez has sentido atracción por alguien que no sea tu pareja? Marcos hizo una pausa, miró al suelo y respondió, supongo que todos somos humanos. A veces pasa. Quise detener todo, entrar corriendo, gritarle, pero me obligué a seguir mirando. La actriz fue más lejos, ¿y si esa persona fuera alguien cercana a ti, alguien del trabajo, por ejemplo? Él sonrió, esa sonrisa que yo conocía también, la que usaba para ocultar las mentiras. Depende de la persona, dijo. Bastó. Detuve la grabación y salí. No pude contenerme más. Entré a la sala con el corazón en llamas. Depende de la persona, Marcos, depende de quién, de Lucía. Su rostro se congeló. La sorpresa fue tan real que por un segundo pensé que iba a negarlo, pero no. No dijo nada. Solo se quedó mirándome, con los labios entreabiertos, buscando una mentira que no encontraba. ¿Qué es esto?, balbuceó. Un experimento, respondí fría. Un test de fidelidad. El tuyo. Me miró como si no me reconociera. No puedo creer que hicieras algo así, ¿tú no puedes creerlo? Yo no puedo creer que me hayas traicionado con esa mujer durante meses. Su silencio lo confirmó todo. No necesitaba más pruebas. Pero antes de que pudiera irme, dijo algo que me desarmó, no fue con Lucía. Lo miré sin entender. ¿Cómo dices? No fue con Lucía. Fue con alguien más. El mundo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Bajó la mirada. Lucía es solo una amiga. Te juro que no pasó nada con ella. Pero, sí, te fui infiel. Solo que no con quien crees. Me quedé paralizada. ¿Entonces quién? No contestó. Solo susurró, no te lo puedo decir. En ese momento sentí una mezcla de furia y curiosidad insoportable. Tenía que saberlo. Esa noche no dormí. Revisé todo, su correo, sus redes, su teléfono. Y fue allí donde encontré algo que no esperaba. Un chat con una mujer llamada Ana G., con quien hablaba de viajes secretos, momentos imposibles y el miedo de ser descubiertos. El tono era distinto, más emocional, más profundo. No parecía solo deseo, era una conexión verdadera.
Pero lo que me dejó helada fue un mensaje donde él escribió: «No puedo soportar seguir viéndote en casa fingiendo que no siento nada». En casa. En casa. ¿Qué quería decir? ¿Quién era esa mujer que también estaba en casa? No tardé en descubrirlo. Revisé el número de teléfono y se me cayó el alma al suelo. Era el número de mi hermana, Andrea. Sentí que el mundo se me rompía en 1000 pedazos. Andrea. Mi propia hermana. No podía ser. Mi mente se negó a procesarlo al principio. Me reí, una risa rota, nerviosa, absurda, como quien intenta convencerse de que lo que ve no es real. Pero el número estaba ahí, grabado con su nombre disfrazado, con mensajes que llevaban semanas, quizás meses. Te extraño, no puedo dejar de pensar en ti, esa mirada tuya me mata cada vez que paso por el pasillo. Pasillo. Mi pasillo. El de mi casa. Sentí náuseas. No sabía si quería llorar, gritar o romper todo lo que tenía delante. Cerré el teléfono y me quedé quieta, mirando la pared durante horas. ¿Cómo era posible? Mi hermana, mi sangre, la persona en la que más confiaba después de él. Recordé todos los momentos recientes, cada pequeña coincidencia que antes no tenía sentido. Las visitas de Andrea, las tardes que venía a ayudarme con los niños cuando yo salía a trabajar, las veces que Marcos se ofrecía amablemente a quedarse en casa mientras yo aprovechaba el tiempo. Recordé cómo se reían juntos en la cocina, cómo ella lo miraba con ese brillo que confundí con afecto familiar. Recordé una noche en que los encontré en el jardín, hablando bajo las luces del porche, y cómo ella se despidió con un abrazo que me pareció demasiado largo. Todo encajaba. Y lo peor es que, en el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía. Solo me negaba a verlo. Al día siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, besé a Marcos en la mejilla, sonreí a mis hijos como si no estuviera a punto de estallar. Quería verlo caer con mis propios ojos, quería que no tuviera escapatoria. Esa misma tarde llamé a Andrea. «Oye, hace mucho que no tomamos un café, ¿no? Ven mañana a casa, te extraño». Su voz sonó dulce, inocente. «Claro, hermanita. Te llevo unas galletas que hice». Sentí que me hervía la sangre. Al día siguiente todo estaba preparado. Coloqué una cámara oculta en el salón, otra en la cocina. Fingí que tenía una reunión de trabajo y salí de casa justo antes de que ella llegara. Me quedé en el coche, aparcada a una cuadra, viendo desde el teléfono la transmisión en directo. Minutos después, vi a Andrea entrar. Saludó a los niños, les dio las galletas y esperó. A los pocos minutos, Marcos bajó las escaleras. Se miraron. No hubo palabras. Solo esa mirada. Esa maldita mirada que no deja dudas. Él se acercó, la abrazó y ella cerró los ojos, apoyando la cabeza en su pecho. Todo mi cuerpo se tensó. Luego se besaron. Lento, con una familiaridad que me arrancó el alma. Grité dentro del coche, golpeando el volante hasta que me dolieron las manos. No podía creer que lo estuviera viendo, que esa escena estuviera ocurriendo en mi propia casa, en el lugar donde yo dormía, cocinaba, amaba. Lloré hasta quedarme sin aire. Luego apagué la transmisión, limpié mis lágrimas y respiré hondo. Ya no había duda. Ya no había nada que salvar. Pero no quería una confrontación vacía. Quería algo que ambos recordaran el resto de sus vidas. Así que planeé mi venganza, no con rabia, sino con precisión. Esa noche fingí que todo estaba bien. Preparé una cena especial. Les envié mensajes a ambos, invitándolos. A Andrea le dije que quería celebrar su cumpleaños adelantado, a Marcos, que tenía una sorpresa para los tres. Llegaron sonrientes, relajados, ignorando que el infierno los esperaba. La mesa estaba impecable, velas, vino, música suave. Parecíamos una familia feliz. Durante la cena hablé de recuerdos, de nuestra infancia, de cómo la familia era lo más sagrado. Los observaba intercambiar miradas nerviosas. Sentía su incomodidad crecer. Entonces, cuando las copas estuvieron llenas, saqué mi teléfono y proyecté en la pantalla del televisor las grabaciones de esa mañana.
El silencio fue absoluto. Andrea dejó caer el tenedor. Marcos se quedó blanco. «Eso es lo que hacen cuando creo que estoy trabajando», dije en voz baja. Nadie respondió. ¿En mi casa, con mis hijos a unos metros? Las lágrimas me ardían, pero mi voz no tembló. Andrea se llevó las manos a la cara. «Laura, déjame explicarte. Explícame cómo terminaste en la cama con mi marido. ¿Cómo te enamoraste de él mientras yo lo defendía frente a todos?» Marcos intentó acercarse. Pero retrocedí. «Ni un paso», dije. «Tú también hablarás. Ahora». Se sentaron, incapaces de mirarme. Lo que siguió fue una confesión lenta, dolorosa. Comenzó hace un año. Andrea pasaba por un mal momento, una ruptura, soledad, depresión, y yo le pedí a Marcos que la ayudara con algunos temas financieros, con consejos, con compañía. «Solo fue una charla al principio», dijo él, «pero nos fuimos acercando». «¿Y cruzaron la línea?», completé. «Sí», murmuró Andrea, llorando. «No queríamos lastimarte. Intentamos detenerlo». Me reí, amarga. «Intentaron». Qué palabra tan vacía. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. No solo había perdido a mi esposo. Había perdido a mi hermana. Terminé la cena en silencio. Les pedí que se fueran. Pero no sin una última palabra. «No se preocupen», dije antes de cerrar la puerta. «No voy a gritar ni vengarme. Su castigo será más lento. Porque ustedes van a vivir sabiendo que destruyeron lo único puro que tenían». Esa noche dormí en el sofá, mirando las sombras del techo. Me sentía vacía, pero también extrañamente libre. Ya no había secretos, ni mentiras, ni esperanza. Solo la verdad, desnuda, brutal. Pasaron semanas. Marcos se mudó con Andrea, según supe. Mis padres no lo entendían, mi madre lloraba cada vez que me veía. Pero yo ya no sentía nada. Hasta que un día, al ir a recoger mis cosas del antiguo apartamento, encontré una caja escondida en el armario de Marcos. Dentro había cartas. Cartas escritas por él, pero no para Andrea. Sino para mí. En ellas contaba que todo había sido un error, que se sintió vacío después de la primera traición, que siguió con ella solo por culpa y que planeaba contarme la verdad. Decía que me seguía amando, que su mayor miedo era perderme para siempre. Y entonces, entre las cartas, encontré una que no estaba firmada. Era de Andrea. En ella confesaba algo que lo cambiaba todo. «Laura, si estás leyendo esto, es porque ya sabes la verdad. No busques odiarme más de lo que yo me odio. Pero hay algo que no sabes. No fue Marcos quien me buscó primero. Fui yo. Yo lo provoqué. No porque lo amara, sino porque te envidiaba. Siempre te envidié. Tu vida, tu familia, tu estabilidad. Quería tener algo tuyo, aunque fuera por un momento. Lo logré. Pero lo perdí todo. Y me lo merezco». Cerré la carta temblando. Sentí una mezcla de furia, tristeza y una piedad que no quería sentir. ¿Era posible perdonar algo así? ¿O simplemente uno aprende a vivir con el vacío? Hasta hoy no lo sé. A veces pienso que la verdadera traición no fue la infidelidad, sino la envidia. Y esa deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar una traición así, si viniera de tu propia sangre? Pasaron meses. Vendí la casa, cambié de ciudad y con el tiempo aprendí a vivir sin mirar atrás. Pero el pasado, aunque lo entierres, siempre encuentra la forma de susurrarte al oído. Una tarde, mientras organizaba cajas en mi nuevo apartamento, el timbre sonó. Abrí la puerta y ahí estaba Andrea. Más delgada, con ojeras profundas y los ojos rojos de tanto llorar. En sus manos llevaba una foto, los tres juntos, sonriendo, en mi cumpleaños número 35. Me quedé inmóvil. No la había visto desde aquella noche. «Solo quiero hablar», dijo con voz temblorosa. Dudé. Pero la dejé pasar. Nos sentamos en silencio durante minutos.
Ella acariciaba la foto, evitando mi mirada. Lo perdí todo, Laura, murmuró. A Marcos, a ti, a la familia, no hay un día que no me odie. Me dolía escucharla, pero no respondí. Él se fue hace un mes, continuó. Dijo que necesitaba estar solo, que se sentía vacío. Me encogí de hombros. Vacío se sintió desde el primer día en que decidió traicionar. Ella asintió. Lo sé. Y no espero que me perdones. Solo quería decirte que estoy embarazada. El aire desapareció. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿De él?, pregunté apenas en un susurro. Andrea bajó la mirada, pero no hizo falta respuesta. Lo supe. No vine a pedirte nada, dijo. Solo quería que lo supieras, porque aunque todo lo arruiné, ese niño también será parte de ti. De nuestra historia. De todo lo que destruimos. Me quedé mirándola largo rato, sin saber si llorar o reír. Era demasiado cruel, demasiado irónico. Mi hermana, embarazada del hombre que fue mi marido. Y, de algún modo, ese hijo también sería mi sobrino, y algo más. Ella se levantó, dejó la foto sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta lentamente. Me quedé sola, con el eco de su voz flotando en el aire. Tomé la foto, la miré durante minutos, y luego la rompí en pedazos. Pero justo antes de tirarla, me detuve. Guardé un trozo pequeño, donde solo aparecían mis ojos. Lo puse en una caja y lo escondí en un cajón. No porque quisiera recordar, sino porque necesitaba no olvidar quién fui antes de que todo se rompiera. Desde entonces no volví a saber de ninguno de los dos. A veces sueño con ellos. En esos sueños, Marcos me sonríe como antes y Andrea me pide perdón sin palabras. Despierto empapada en lágrimas, con el corazón latiendo al ritmo de lo que ya no existe. Pero luego miro por la ventana, respiro hondo y me repito que sobreviví. Que sigo aquí. Que merezco algo más que su traición. Porque al final, la mayor venganza no fue exponerlos. Fue seguir viviendo sin ellos. Y aunque la herida no se cierra, aprendí a caminar con ella. Tal vez un día pueda perdonar. O tal vez no. Pero si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Podrías perdonar a tu propia hermana por haberte robado al amor de tu vida?